obviamente en lo que sería el gasto público, sencillamente. Entonces ahí cerramos el cuadro. Es un resumen rápido de todo lo de los dos gráficos. ¿Poder leernos, Miriam, la primera pregunta, a qué hacía referencia la primera pregunta del trabajo práctico la semana pasada? Sí. Gráficamente, ¿cómo se refleja el declive relativo al sector agrícola? Exacto. Gráficamente, ¿cómo se ve el declive? En realidad, el declive, usted, para responder eso, tienen que ver el gráfico, ¿verdad? El primer gráfico, el gráfico número 1. El declive se ve en el descenso del precio del producto agrícola, de peso 1 a peso 2. Ahí se ve el descenso. Ese es el declive. Ahora, ¿cuál es el factor que motivó el declive? Es que la oferta se haya desplazado de forma mucho más acentuada que la propia demanda. A ver si puedo mostrarle a ustedes. No se puede minimizar. No voy a poder. Bueno, pero en el primer gráfico, vuelvo a recalcar la respuesta. ¿Dónde se ve reflejado el declive? En el descenso del precio del primer gráfico, de peso 1 bajó a peso 2. ¿Cuál fue el detonante de ese declive? El desplazamiento más acentuado de la oferta por encima al desplazamiento mínimo de la demanda. Ahora, ¿cuáles son los factores que llevó al desplazamiento muy acentuado de la oferta por encima de la demanda? Y ahí citamos varios, mayores instituciones financieras que se ven motivadas al préstamo financiero, recursos financieros, obviamente para la mecanización agrícola o la industrialización agrícola, justamente la aplicación del desarrollo tecnológico y científico para producir de otra manera, ya no se produce más como producían nuestros abuelos, etc. Esa es la respuesta. El segundo, Miriam, ¿qué decía? La segunda pregunta. Ya le digo. Se me perdió. Dice, ¿cuáles podrían ser los factores que llevaron al declive relativo al sector agrícola, teniendo en cuenta que el mismo representa una demanda inelástica para el consumidor? Ahí yo respondí en la primera, respondí los dos. ¿Cuáles son los factores que llevaron al declive? Justamente que la oferta se haya desplazado mucho más hacia la derecha que la propia demanda. Ahora, fíjense que la demanda se desplazó cierta distancia y el desplazamiento de la demanda se debe al crecimiento poblacional, o sea, hay mayores bocas que alimentar. Pero la oferta se desplazó mucho más que la propia demanda. Y eso se debió a factores como recién dije, ¿verdad? Que para el sector financiero es interesante financiar muchas veces, y no es interesante, necesita financiar el sector agrícola, porque el sector agrícola es el que provee el alimento para el pueblo. También fue que hoy en día se produce en forma científica. Ya se utiliza, antiguamente nuestros abuelos utilizaban solamente el conocimiento empírico para explotar el campo. Hoy en día ya utilizamos, contratamos ingenieros agrónomos, por decirlo de una manera u otra, ¿verdad? Ya se utiliza otro tipo de factores mucho más avanzados para poder cultivar el campo. Y eso nos llevó también a adelantar lo que es la tecnología. Arábamos antes a fuerza de buey, ahora aramos con maquinaria, utilizamos GPS satelital para direccionar nuestro arado, utilizamos semillas transgénicas. Bueno, y esos son los factores que llevan al declive del precio. Básicamente, el sector agrícola, la evolución de la ciencia, de la tecnología y los recursos financieros nos llevaron a producir grandes cantidades, pero al mismo tiempo eso llevó a que los precios bajasen. Antes los precios eran altos porque costaba conseguir producto agrícola para la masa, para la población. Entonces, la mayoría de nuestra gente se autocultivaba para autoconsumo. Pero ¿qué pasó? Con el correr del tiempo, nuestra gente se dedicaba a otras cosas. Entonces necesitaba aún comer. Entonces, algún sector de la economía tenía que proveer eso. Entonces, el sector agrícola se tuvo que transformar y dejar de producir para autoabastecimiento, sino para producir en gran escala. Y para producir en gran escala necesitaba de otros factores como lo que acabamos de citar. Y eso, vuelvo a repetir, al producir en grandes cantidades, había abundante producto, por lo tanto no había necesidad de pagar altos precios si había abundantes productos. Y bajó el precio. Eso llevó al declive del precio del sector agrícola. Por ahí si hay alguna duda, compañeros, ustedes no duden en preguntarme, ¿no? Si por ahí algo no quedó claro. Tercera pregunta, Miriam. Sí, sería, ¿qué ocurre en el nuevo punto de equilibrio debido al declive relativo del sector agrícola? Bueno, hace referencia siempre al primer gráfico. ¿Qué pasa con el nuevo punto de equilibrio?
los precios descienden tremendamente y con ello el nivel de renta de los agricultores. O sea, si ustedes vendían a 10.000 guaraní el kilo el producto y ahora venden a 6.000, evidentemente 40% menos, 40% menos de ganancia para ustedes. Pero ¿dónde está el negocio? Por eso vuelvo a decir, ¿dónde está la parte interesante? Es que yo a 10.000 guaraníes producía 1.000 kilogramos, porque tenía un buey, tenía un arado manual, la semilla lo colocaba en forma manual y dependía mucho del tiempo y bueno, y no tenía muchos recursos financieros. Recuerden, a 10.000 guaraníes vendía el kilo, pero a 1.000 más era mi producción. Ahora vendo a 6.000, pero produzco 100.000 kilos, por decir una manera, o qué sé yo, si usted quiere menos, ¿verdad? Entonces, precio por cantidad justifica. Entonces ahí vendo más barato, me veo obligado a vender más barato, pero produzco grandes cantidades. Entonces, es más, ciertos sectores agrícolas llevaban este ejemplo aún más, no solamente la producción y distribución local, sino llevaban a la exportación. Entonces, para exportar sí o sí teníamos que caer en este declive provocado por la tecnología, la ciencia y los recursos financieros abundantes. Siguiente pregunta, Miriam. Sí, dice, ¿este fenómeno económico afecta a todo el sector agrícola o solo a cierta parte del sector? Y si es así, ¿cuál es el motivo? Afecta a cierto sector, en realidad. Afecta al sector que no está industrializado, al sector que no es capitalista, al sector que no cuenta con esos recursos. Yo, pequeño agricultor que sigo cultivando como cultivaba mi abuelo o mi bisabuelo, evidentemente voy a verme obligado a sacar todavía 1.000 kilos de mi campo y voy a verme obligado a vender caro. Entonces no es negocio. Recuerden que hoy en día ya no es un negocio comprar a 10.000 el kilo, sino comprar a 6.000, ejemplo hipotético, ¿verdad? Pero para que sea rentable, que yo produzca o venda mi producto de 10.000 a 6.000, tengo que producir 100.000 kilos, no 1.000. Y ahí está mi problema. Ya tengo que tener tractor, tengo que tener cosechadora, tengo que tener un ingeniero agrónomo que me asesore, tengo que tener contador, tengo que tener semillas, tengo que crear mis propias semillas, tengo que tener un silo, tengo que tener un agente de crédito en un banco, tengo que tener un fondo de crediticio en un banco, etcétera. Tengo que tener propiedades, empleados. Entonces ahí está el problema. El pequeño agricultor se ve tremendamente afectado. Y eso nosotros dijimos, eso desencadena en un problema social. ¿Se acuerdan los tres problemas? Económico. Yo tengo tres problemas. Mi primer problema es económico, financiero. Mi segundo problema es recurso tecnológico. Y mi tercer problema, si no resolví los dos primeros, desemboca en el tercer problema, que es un problema social. Y el agricultor, el pequeño agricultor que no llega a formar parte de esa agricultura ya más evolucionada, desarrollada, es caro producir. Su producto no es competitivo en el mercado, ni por la cantidad que produce, por la poca cantidad que produce, mejor dicho, y por el precio alto encima de su producto. Entonces no es competitivo. Y se ve obligado a vender su tierra a los grandes productores o en su defecto a alquilar su tierra, pero sea como sea, deja de hacer el trabajo que hacía durante generaciones y se ve obligado a cambiar de trabajo, buscar alguna alternativa laboral que le sea rentable. Y a veces se da el caso del éxodo rural, que de repente la gente del campo, como ya no ve como un negocio el campo, no puede sustentar su familia, emigra a las grandes ciudades en busca de una mejor alternativa laboral. A veces funciona, a veces consiguen insertarse laboralmente y económicamente y socialmente en una sociedad y a veces de repente forman parte de una franja amplia ya de pobreza. Que ocurre, eso es en muchos países del mundo, especialmente en los países como el nuestro. ¿Por qué especialmente en países como el nuestro? Porque en países como el nuestro, países en vías de desarrollo, el grueso de la economía se centra en la agricultura o en la ganadería. No somos una economía desarrollada. Entonces, no es que el agricultor viene a la ciudad y encuentra trabajo inmediatamente porque nuestra economía se centra en la agricultura y la ganadería. Pero en la agricultura y la ganadería, obviamente, ya moderna, desarrollada. Y como acá no tenemos tanta fábrica, esa persona que viene del campo, del interior a buscar trabajo, le cuesta conseguir trabajo. Y normalmente podría formar parte de los trabajadores informales y bueno, y todo lo que conlleva ese tema. Siguiente pregunta, Miriam, creo que el último. Sí, dice, ¿cuál podría ser una forma efectiva que puedan emplear
¿Cuál ¿sí? podría ser una forma efectiva que puedan emplear dicho sector agrícola que se sienta afectado por este fenómeno económico? Bueno, ahí está la principal pregunta. ¿Y qué hago yo, pequeño agricultor, entonces? No tengo silo, no tengo capacidad económica para poder garantizar un préstamo grande, el cual me permita comprar tractores, cosechadoras, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿vendo mi tierra? ¿Alquilo mi tierra? No. Hay una manera, bueno, lo que normalmente muchos agricultores vinieron haciendo este fenómeno que estamos estudiando, que estamos analizando microeconómicamente, porque es al sector agrícola, no es un fenómeno que ocurrió el año pasado, o que ocurrió, este fenómeno viene ocurriendo hace décadas, en realidad, hace décadas. Todo más o menos parte ya por la década del 50, 60, cuando empezó a mecanizarse muchísimo la agricultura. Especialmente después de la década del 40, 50, 60, la agricultura evolucionó tremendamente y hasta hoy en día sigue evolucionando. Entonces, el agricultor empezó a ver qué manera podría ser yo, pequeño agricultor, para poder no dejar mi tierra, no abandonar mi tierra, no vender mi tierra o alquilar y dedicarme a lo que mi abuelo, mi tatarabuelo siempre lo hizo. Una manera alternativa bastante interesante que vieron los agricultores es organizándose a través de, por ejemplo, cooperativas. Entonces, ¿cuál es la función de la cooperativa? Obviamente, unificar fuerzas a través de un vínculo social que nosotros le decimos cooperativa, y al unir fuerzas nosotros concentramos nuestra producción y lo hacemos una producción importante y podemos competir en este mercado ya, un mercado bastante evolucionado, macro, inclusive ya podemos pensar inclusive en diversificar la producción. ¿Eso qué quiere decir? Explicándole, voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Yo, pequeño agricultor, no tengo la capacidad suficiente para que mi producto sea competitivo, ni en cantidad ni en precio, yo solito. Pero si yo uno fuerza con todos ustedes, que también son pequeñas agricultoras, entonces nosotros podemos formar un volumen importante de producción, donde todos somos los dueños. Por eso nos constituimos en socios y formamos una cooperativa agrícola. Con la cooperativa agrícola nosotros conseguimos muchas cosas. ¿Qué uno conseguimos? Que primero sea interesante el volumen de producción y podamos colocar en el mercado. Al ser un volumen interesante de producción, tenemos cantidad y podemos establecer a un precio competitivo. Al volver a ese capital obtenido, a volver a aportar como capital social, nosotros tenemos ya un pequeño rubro financiero, el cual nos puede servir como crédito a lo que somos socios. No podemos prestar afuera, solamente a lo que somos socios. El que quiere prestar de afuera tiene que ser socio y tiene que aportar también para ser socio. Y formamos las cooperativas. Podemos diversificar la producción. ¿En qué sentido? Bueno, hoy producimos soja, pero Jessica produce maíz. Bueno, y Miriam también es agropecuaria, tiene tambos, o sea que tiene ganado vacuno, puede producir leche. Y Bárbara tiene la parte avícola. Entonces, ¿qué pasa? Hoy Adriana aporta, qué sé yo, soja. Entonces hacemos lo siguiente, podemos vender no solamente un solo producto, sino vender varios productos en el mercado, como cooperativa me refiero, obteniendo ganancias para todos los socios. Y podemos inclusive ya comprar otras máquinas. Y bueno, la leche que Miriam nos provee de su campo, lo podemos transformar en yogur o en queso, lo que fuese. Las aves que Bárbara también produce como la parte agropecuaria, lo vendemos como producto de la sociedad. Entonces diversificamos mucho nuestra producción y no somos el pequeño agricultor que produce una sola cosa nomás. Y encima en tamaño muy mínimo. Y esto fue una solución. Por eso muchos pequeños agricultores formaban cooperativas o asociaciones y con eso reforzaban su mercado y fueron competitivos y no se vieron obligados a trabajar en forma aislada y solitaria donde no eran competencia. Y un ejemplo bastante interesante, pues nos vemos la cooperativa Colonia Unida. La cooperativa Colonia Unida tuvo esa visión allá hace varias décadas atrás, donde unieron fuerzas todos los pequeños agricultores y se constituyeron en una fuerza muy grande, agropecuariamente hablando, ¿verdad? ¿Se entendió eso, compañeras? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Excelente. Bueno, y este es un ejemplo microeconómico de que se puede, ¿verdad? Pero para poder asociarse, la palabra vamos a asociar no es muy fácil decir, ¿verdad? Pero para asociarse implica mucho conocimiento, un nivel intelectual también, una organización bastante compleja, mucha honestidad, mucho sacrificio, porque las cooperativas los primeros años no ven todavía su fruto. Ellos con el tiempo recién van a empezar a ver su fruto.
Y cuesta muchísimo que nuestra gente pueda asociarse y sea constante, porque hay que ser constante también. Por eso le digo que la cooperativa Colonia Unida es un ejemplo concreto de que las cosas se pueden hacer cuando uno es pequeño y no puede afrontar el mercado por sí solo. Entonces, uniendo fuerzas se logra eso. Pero es difícil, no ha de ser fácil formar a veces formamos un pequeño grupo de socios y al rato ya nos peleamos, ¿verdad? Entonces cuesta muchísimo, porque el interés no es, ahí no va a premiar el interés de Adriana, de Jessica, de Abel, de Miriam o de Bárbara, el interés es social, mancomunado, es de todos nosotros, no puede haber intereses individuales, sino colectivos, por eso pues, es una sociedad. Bueno, perfecto. Creo que vamos bien hasta ahí. No hay. Ahí cerramos más o menos el capítulo de lo que estuvimos analizando de la semana pasada. Si alguien tiene una duda, una pregunta, este es el momento, antes que saltemos al siguiente capítulo. ¿No hay alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna No. pregunta? ¿No? ¿Se entendió todo bien? Sí, profe. Excelente, perfecto, muy bien. Siempre usted tiene que preparar su preguntita por ahí. Sí, normalmente siempre hacemos una retroalimentación posterior. Entonces, si ustedes por ejemplo, algo no les quedó muy claro, o en el video no se entendió, o qué sé yo, no se grabó. Yo ahora me acordé de grabar después de 15 minutos de cuando empezamos la clase. Es importante que ustedes hagan su pregunta y entonces en la siguiente clase yo estoy libre para responder todo lo que ustedes necesiten. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo se encuentra en la página, está entre el 72 y el 73 del libro de Samuelson. Por lo menos la 16ª edición. Los libros nuevos, yo sé que no varía el contenido. El 99% del mismo libro es, pero sí varía el número de páginas. Ahí ya no es igual. La 16ª edición está en la página 72 y 73. Que es el libro, yo por lo menos por lo que vi en los compañeros los años anteriores, el libro que más se difunde la 16ª edición, por lo menos vi lo que yo conseguía tanto en fotocopia como en PDF. Bueno, vamos a hablar de la influencia de los impuestos en los precios y en las cantidades en un sistema económico de mercado. Largo el título. La influencia de los impuestos en los niveles de los precios y en el nivel de las cantidades en un sistema económico de mercado, o mercado, simplemente. Ustedes tienen que recordar que los impuestos sí o sí causan un efecto y tienen una influencia tremenda, no solo en los precios y las cantidades, sino también en el nivel de renta de los consumidores. ¿En qué sentido? Voy a tratar de explicar en amplias palabras. Ustedes saben que cuando la economía evolucionó de una simple economía descriptiva a una teoría económica, donde aplicamos ya la teoría a la práctica, la teoría económica, que es la parte científica, recuerden que la economía descriptiva es solamente el sentido común, nos basamos solamente en el sentido común. Y el sentido común ayuda mucho, pero no es una base, es muy básico. Entonces necesitamos sustentar nuestro sentido común con la ciencia. Bueno, perfecto. Y ahí surgió la necesidad de tener una nueva evolución de la economía que se convirtió en teoría económica, que es científica. La teoría económica se vuelve a dividir en dos partes otra vez, micro y macro. Microeconómicamente y macroeconómicamente hablando. Nosotros estamos dando ahora la parte microeconómica. Fíjense que es teoría económica. Ustedes tuvieron esa materia el año pasado, teoría económica, que es la base científica. Luego ya empezamos a desmembrar. Vamos a concentrarnos en sector específico y en caso específico, que es microeconomía. Y luego en el siguiente semestre ustedes van a tener una visión ya macroeconómica. Pero la teoría económica es base. Bueno, me voy a concentrar chiquitito en la parte macro. La macroeconomía, me concentro acá porque ustedes ya dieron, en teoría, ya dieron en la materia del año pasado, con el profesor anterior. ¿Cuáles son los instrumentos macroeconómicos que utiliza la economía para poder manejar a la economía o al mercado? ¿Cuáles son las herramientas macroeconómicas que utiliza el Estado, el gobierno, como tercer agente económico para poder manejar, controlar la economía o el sistema económico mercado? A ver, de a una nomás. ¿Cuál era la pregunta, profe? Bueno, volvemos a... La economía
La economía divide en dos pedazos la economía, otra vez, la teoría económica. La teoría económica divide en la visión microeconómica y divide en la visión macroeconómica. Microeconómica es Paraguay por dentro. Por ejemplo, ¿qué es Paraguay por dentro? ¿Cómo se comporta la agricultura? ¿Cómo se comporta la ganadería? ¿Cómo se comporta el mercado de servicios? ¿Cómo se comporta el mercado de productos y bienes? Etcétera. Esa es microeconómica. Y macroeconómica es una visión general, global de la economía paraguaya. En forma general paraguaya y en visión con otros países también. Eso es macro. Bueno, ahora Paraguay, o la economía paraguaya, o el gobierno paraguayo, para poder establecer el control macroeconómico del Paraguay, para establecer un control de la macroeconomía paraguaya, usa herramientas macroeconómicas. Y esa fue mi pregunta. ¿Cuáles son esas herramientas macroeconómicas que utiliza el gobierno? Pueden ser las políticas fiscales y monetarias. Excelente, sí. Las políticas fiscales y las políticas monetarias son las dos herramientas macroeconómicas. Ahora, cuando hablamos de política monetaria, nos estamos refiriendo específicamente y nos estamos concentrando en una institución, que sería el Banco Central del Paraguay. Y el Banco Central del Paraguay tiene un montón de funciones, pero por resumir, básicamente lo que se encarga es de controlar la oferta de dinero. La oferta de dinero en el mercado financiero paraguayo y la tasa de interés de esa oferta de dinero. O sea, que el valor del dinero, hablando mal y pronto. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos del dinero en el probatorio, que el dinero tenía varias cualidades? Tenía que ser divisible, homogénea, tenía que ser transportable, durable y tenía que ser especialmente de oferta limitada. Para que algo sea considerado como dinero, instrumento de intercambio de una cosa por otra. Ahora, ¿qué quiere decir oferta limitada? Eso quiere decir que si todo el mundo hiciese su propio, vamos a suponer que Miriam, Abel, Jessica, Adriana y Bárbara pueden fabricar su propia plata en su casa, entonces no habría límite, cada uno podría fabricar su plata. Entonces se tuvo que centralizar la potestad de una institución que es la única que está facultada para emitir dinero, papel o moneda en un sistema financiero. En el caso de Paraguay se llama Banco Central del Paraguay y él regula que la oferta sea limitada. Porque si empezamos a empapelar el país con billetes, pero hacemos montañas de billetes, lo que va a pasar es que se va a despegar la inflación hacia arriba y nuestra moneda no va a valer nada, se va a devaluar muchísimo. Bueno, de hecho, se devalúa, pero peor se devaluaría si empapelásemos el país. Entonces, lo que tiene que hacer el Banco Central de Paraguay es regular, y abrir la canilla según la necesidad del mercado financiero y volver a cerrar para tratar de establecer esa oferta limitada. Bueno, si escasea demasiado mucho la plata, el valor de su interés va a ser demasiado alto. Si abunda de forma excesiva el billete moneda, o billete moneda, ¿verdad? Si excede, su valor se va a evaluar demasiado. Entonces, el BCP tiene que regular eso a través de todas las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas. Y la política fiscal, como dijo Bárbara, hacemos referencia a una institución que es el Ministerio de Hacienda, que tiene muchas funciones también, pero resumiendo, básicamente es la aplicación de impuestos y el gasto público. Eso va de la mano, lo que tiene que ver. El impuesto, el impuesto a nadie no le gusta, porque impuesto viene de la palabra imposición, se te impone, no es si querés, es una obligación. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo te impongo, te aplico una tasa, un gravamen impositivo sobre tu renta. ¿Y tu renta de dónde vino? De tu producción. Entonces, sobre la ganancia, yo te he aplicado un impuesto a la renta, por ejemplo. Un gravamen positivo, que en el caso de Paraguay es de 10%. Antes era 30, gente. Antes era 30 en mi época. 30, después bajó a 20 y ahora quedó en 10% el impuesto a la renta. 10%. Imagínense, antes era 30. Antes yo ganaba 1 millón, era mi ganancia bruta, y menos 30% me quedaba solamente 700.000 nomás. En cambio, hoy en día es 1 millón, por ejemplo, el mismo monto, 10%, entonces me quedan 900.000 como renta neta. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El impuesto es muy importante, porque si el gobierno no tiene impuesto, obviamente no va a poder distribuir en gastos públicos. No va a poder hacer escuelas, universidades, hospitales, rutas, etc. No va a haber mejora social. Eso es gasto público. Bueno, independientemente de que hay corrupción y todas esas cosas también, ¿verdad? Que no vamos a negar, ¿verdad? Pero evidentemente el impuesto es necesario. ¿Y por qué se llama impuesto? Porque como yo dije, se te impone. Imagínense si fuese voluntario. Si fuese voluntario, nadie pondría plata para lo que sería el gasto público, porque es voluntario, pues. Entonces cada uno aportaría y mejoraría su zona nomás, o su entorno nomás. Entonces el gobierno dice, no, yo tengo que
tengo que, desde la parte sur del país hasta la parte norte, tengo que invertir en gasto público. Y es una forma de reactivar la economía también. Por eso a veces el Estado, cuando el impuesto no es suficiente, también recurre a la deuda, a la deuda. Deuda pública para invertir en inversión pública. Porque a veces con la recaudación sola no se logra cubrir todos los gastos del Estado. Y eso se llama presupuesto general de la nación. Eso figura en el presupuesto general de la nación. Bueno, aquí nos queda ya menos de 10 minutos. Seguimos avanzando. Ahora, el impuesto normalmente frena al consumo, porque a medida que se cobra impuestos sobre un producto, evidentemente lo normal sería que se demande menos. Encarecería por el precio para el consumidor la aplicación de un impuesto. Pero eso es una verdad relativa. ¿Por qué es una verdad relativa? A ver si ustedes me pueden ayudar ahí. Hola. ¿Están ahí? Sí, profe, pero no se le respeta. Bueno, voy a tratar. No, yo no quiero dar la respuesta, yo quiero que ustedes piensen, por eso no quiero darle ya de entrada la respuesta. Sabemos que el impuesto, y sabemos que es el impuesto, y sabemos por qué se cobra impuesto, y sabemos que tenemos que pagar. Ahora, la idea es que sabemos que el impuesto normalmente le causa en el consumidor un desinterés a consumir. Porque, no porque no quiera consumir, sino porque le es más caro consumir. Entonces, si yo consumía combustible o alquiler y se incrementa el impuesto de esos productos, yo lo más probable es que demande menos. Pero eso es relativo. Y a esa relatividad lo que yo quiero que ustedes me analicen, ¿por qué es relativo? ¿Por qué no es así sencillo? A mayor impuesto a un producto, yo tengo que consumir menos. Y listo. Pero es relativo. ¿Relativo a qué? No, relativo con respecto a qué. A un capítulo que dimos hace un mes atrás. A la elasticidad del El precio. Exactamente, a la elasticidad del producto. Si el producto es inelástico, lo más probable es que deje de consumir menos, pero no mucho, puede ser inclusive menor a la proporción del incremento del impuesto. Y eso hace inelástico. Si el impuesto hace que el precio del producto suba un 10%, y yo, obvio, dejo de consumir menos, pero en un porcentaje inferior al incremento del precio, entonces ahí te demuestra que es inelástico. Y lo que Samuel trata de analizar en este capítulo es quién va a cargarse con la mochila del impuesto. ¿Se cargaría el consumidor o se cargaría el productor? Porque en el medio está el gobierno. Vamos a suponer que Jessica es productora y Miriam es consumidora. Entonces yo digo, yo gobierno necesito cobrar tanto de impuestos, porque si no cobro este impuesto, no vamos a poder hacer rutas, no vamos a poder hacer escuela para sus hijos, no vamos a poder hacer hospitales, no vamos a poder hacer nada. Entonces necesito cargar la mochila del impuesto. Ahora, la pregunta es, ¿sobre quién se va a cargar la mochila? ¿Sobre Jessica, que es la productora, la que produce el producto, o se va a cargar sobre Miriam, que es la consumidora? Esa es la gran pregunta. Consumidor. Sobre el consumidor, dice. Pero ahí tiene un problema. O yo gobierno voy a tener un problema. Porque si le cargo todito a Miriam como consumidora, voy a tener un gran problema social. Porque ella como parte de la población me va a decir, pero a ver, ¿por qué también cargas tú a mí la mochila? Yo que soy el pueblo. ¿Por qué no le carga a Jessica si ella por cada producto que me venda a mí ella tiene una ganancia? ¿Por qué me carga a mi consumidor? Me castiga por consumir. Y ahí vamos a tener un problema, yo gobierno. ¿Cuál va a ser el problema? Miriam me va a decir, ¿sabe qué? Eso es pura inflación. Yo voy a dejar de consumir porque se encarece todo. Y voy a empezar a pedir aumento de sueldo. Aumento de sueldo. Y yo gobierno, ¿de dónde voy a sacar la plata para aumentar el sueldo a los miles de obreros y trabajadores como Miriam? Porque atiendan bien, la situación es compleja. Productoras como Jessica hay 100. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo nomás. Pero como 100 como Jessica, productora. Y como Miriam consumidora hay miles. ¿Entienden? O sea que yo del lado de Miriam tengo 100.000 personas y del lado de 100.000 y del lado de Jessica tengo 1.000. Entonces voy a tener 99.000 personas que van a estar disgustadas conmigo. Porque le cargué todo un impuesto a Miriam porque es consumidora, porque es inelástica. Entonces, ¿qué hago? Le hago más difícil la situación para que ustedes piensen, por supuesto. ¿Qué hago? ¿Le cargo la mochila a Jessica?
porque Miriam son 99.000, me van a salir a hacer quema de cubierta en la ruta, cierre de ruta, van a saquear los negocios, el pueblo se va a levantar. Y como Jessica es capitalista, ella es la comerciante, ella es la empresaria o ella es la fabricante, ella carga a Jessica entonces. Jessica no gana un salario mínimo como Miriam. Jessica gana la parte patronal. ¿No sería más justo cargarle a Jessica el impuesto? ¿Qué dicen Es ustedes? injusto. ¿Es injusto? ¿Pero por qué es injusto? Si vos ganas más, vos sos la parte patronal, vos sos la que tiene margen de ganancia. Miriam consume nomás. Ella no utiliza tu producto para reinvertir. Ella utiliza para consumir. En cambio, vos fabricás para producir y para ganar. Entonces, no tendría que cargarte a vos el impuesto, todito el impuesto a vos. ¿Y tendría? ¿Sabes con qué problema me vas a salir vos? Me vas a decir, mira, Abel, yo soy la que doy fuente de trabajo. Si vos me cargas a mí el impuesto, yo tengo dos caminos. O absorber yo el trago amargo del impuesto y cobrarle a Miriam siempre el mismo precio, pero yo voy a tener que tragarme ese trago amargo del impuesto que vos me diste, más así. O voy a tener que recargarle a Miriam como consumidora. Porque si no hago eso, me hace así vos, voy a tener que echar gente. Y si echo gente, estamos hablando de una masa desempleada. Y me hace así vos, Jessica, me hace decir, mira, Abel, vos tenés que, esa gente va a salir a la calle, no va a tener trabajo. Los primeros 15 días, los primeros un mes, mientras come todo el sueldito que yo le di por indemnización por despido, no te va a salir el problema. Pero en el segundo o en el tercer mes te va a salir a quemar la ruta otra vez. Y va a ser un problema de índole social. Entonces, ¿yo qué hago? ¿A qué le cargo el impuesto? Entonces, una manera de que el gobierno zafa de este problema es libre mercado. ¿Qué quiere decir la política de libre mercado? Yo aplico el impuesto que necesito, no para mí. Claro, me refiero a un gobierno honesto. No para mí, sino al fin y al cabo para distribuir para todo el pueblo, ricos y pobres, zonas rurales y zonas urbanas, gente capacitada y gente de mano de obra bruta, para todos los paraguayos. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar en base a la teoría de la oferta y la demanda y de la elasticidad. Entonces yo tiro la mochila impositiva en el mercado para un bien, para una finalidad social y común. El tema es que quien sea más inelástico va a soportar el grueso de la mochila, el mayor peso de la mochila. Y quien se demuestre relativamente más elástico es el que va a soportar el menos cargo, el menos peso de la mochila. O sea que va a ser proporcional según la elasticidad o la inelasticidad que refleja cualquiera de los sectores, ya sea de la oferta o de la demanda. Entonces, de una manera u otra, el gobierno establece un libre mercado y no establece un control de precios, porque el control de precios pues, no, es muy simpático en un sistema de libre mercado, que el gobierno te diga cuánto vas a vender, cómo vas a vender y para quién vas a vender. Entonces, estamos hablando de una economía casi autoritaria. Entonces, se aplica un concepto de lo que es análisis de oferta y demanda en un sistema económico de competencia perfecta. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar la próxima clase con el gráfico que yo le voy a enviar a ustedes y le voy a preparar unas cuantas preguntitas para que ustedes también vayan más o menos leyendo el material y cuando nos veamos el miércoles tengamos un panorama más claro. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, Dale, gente. Yo ahora mismo voy a preparar las preguntas como si fuera que estemos en clase, como si fuera que estar haciendo el pizarrón. Les voy a enviar a ustedes, copien esas preguntitas y el miércoles vamos a trabajar sobre esas preguntas. ¿Qué vamos a decir? Bueno. Excelente. Bueno, nos vemos Ok. el miércoles a la misma hora. 1:40 va a ser, profe. Sí, 1:40, 1:45 más o menos. Bueno, está bien. Bueno, profe. Dale, nos vemos el Chao, miércoles. chao. chao, chao. Ok, chao, chao.